Gracias a Conciencia Elevada, hoy tengo el placer de recibir a un enorme actor, director, docente y pintor, Julio Ricardo Hirsch. Bienvenido, Julio Chávez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Muy Gabriela? bien. ¿Bien? Gracias por estar acá, Julio. No, por favor, es un gusto. Julio, quiero que nos comentes un primer recuerdo que te aparezca de tu infancia con tu papá Eugenio Hirsch, con tu mamá Vera Javes y con tu hermana Susana. Puede ser en Núñez o en otro lado. Eh, un recuerdo es ir a la pizzería Iguazú, que quedaba en la calle Libertador, en la avenida Libertador, en lo que enfrente del Ragio, del Colegio Ragio, que todavía está, y comíamos pizza, que para mí era lo más rico del mundo. Y me acuerdo del ruido que hacían las cortinas, que eran unas cortinas que eran como bucles de metal pesadísimas, que se utilizaban como cortina, digamos, en muchos negocios. Y para mí ir a esa pizzería era como una especie de carnaval, ¿no? De evento muy lindo, porque generalmente se hacía en verano, porque me gustaba la caminata, caminar hasta ahí, porque me gustaba por qué iba a ir ahí para comer pizza. Ese es un recuerdo que tengo grato que nos une a los cuatro, ¿no? ¿Seguís comiendo pizza? Mira, lamentablemente como quiero ver si puedo adelgazar, es lo que menos como, pero es lo que más me gusta. Ah, te sigue gustando. Ah, sí. La pizza para mí es cuando me dicen la comida, pizza. Sí, sí, sí. Para vos el artista se asociaba con una Europa pobre, con lo trágico, con lo heroico. ¿Cómo fue que decidiste ir por ese camino? Bueno, sincero, yo no tengo una historia tan clara acerca de con qué se asociaba el arte, porque yo no vengo de una familia de artistas ni tampoco de gente que consumía arte. De manera que la palabra artista, digamos, para mí un artista era José Marrone, que hacía teatro de revistas en el Maipo. A eso le llamábamos artista, de hecho eso puede ser un artista. Pero para mí yo asocio al artista más por ese lado, de manera que esto que vos decís de la Europa pobre o la Europa en guerra, para mí eso fue otra información que yo recibí, que es la información que recibí de mi madre, de mi padre, sobre todo de mi padre, en relación a lo que era su historia, ¿no? Y de dónde venía él. Pero nunca asocié donde él venía con el arte. Después, tal vez, en mi vida, se fue uniendo esas impresiones y primeras, se fue uniendo con mis impresiones y con mi necesidad de transportar esas vivencias a un espacio artístico, ¿no? Pero en principio para mí no fue así. Y yo inclusive, si hablamos de arte, yo inclusive iniciado mi trabajo como actor, ya trabajando como actor, me llevó mucho tiempo entender, tal vez todavía podríamos dejar espacios vacíos, qué es el arte, ¿no? Y cuál es mi relación con el arte y qué ha hecho el arte conmigo o qué he hecho yo, si he podido hacer algo en el interior del arte. De manera que yo me, me- me empecé a formar eh, mucho antes de tener algún tipo de conciencia artística. Yo tenía conciencia expresiva, Ujú. pero no conciencia artística, y yo diferencio lo que es la conciencia expresiva de la conciencia artística. ¿Cuál Por- sería la diferencia? Porque expresarse en principio es un hecho que hacen todos los seres humanos, pero que esa expresión intente articular una vivencia de una manera artística, digamos, eh, ya es otra cuestión. Digamos, entonces,
todos los seres humanos pueden escribir una impresión, pero no sé si todas las impresiones llegan a ser artísticas, digamos, ¿no? Porque ahí ya tenemos un tema que tiene que ver con qué es el arte, y eso es una pregunta que le compete justamente al arte o a los artistas o a cualquiera que se lo quiera preguntar, y es una pregunta maldita, porque no hay posibilidad de dar una respuesta 100% certera, ¿no? Yo creo que las grandes preguntas que uno se puede hacer, no existe una sola respuesta, ¿no? Te lo No, pregunto a vos que estamos no. conversando. Yo también Eh, creo lo que vos decís. No, las grandes preguntas, o sea, las preguntas que realmente conllevan un pensamiento, eh, tienen que, aquellas personas que van a ocuparse de darle una forma, tienen que saber que van por el camino de la falla. Ujú, necesariamente. ¿Mm? Tu primera obra de teatro fue ¿Y qué hacemos aquí? No, Te- mi primera obra de teatro fue El Lazarillo de Tormes. yo tenía entendido, espera, porque yo tenía entendido que estabas con Alejandra Boero y te Ah, dijo, no, no, están no, no. buscando, vos Sí, estás sí, hablando sí, de la pero primera más mira, fue importante una con experiencia autoría. tan fallida que ni siquiera yo la puedo recordar como mi primera obra de teatro. Yo estaba haciendo con el abuelo, empecé a estudiar, yo tenía 13, 14 años, imagínate vos, y estaban buscando un actor para hacer un espectáculo que se llamaba ¿Y mañana qué? Mañana Y que... mañana que era un espectáculo de tres eh, hombrecitos que salían del servicio militar y se preguntaban, ¿y mañana qué? Y esto lo dirigían dos directoras que yo no conocía, y mira, una experiencia rarísima, ensayábamos en el cuarto del departamento de una de ellas. Bueno, el asunto que se hizo en el Vitral eh, era Café Concert, y, eh, y el día en que se hizo el estreno, yo era un diletante, yo era un atorrante, un ignorante muy importante. Y el día del estreno, ellas no tuvieron en cuenta que había mesas, porque era un café concert. Y los actores me tenían que tirar arriba del público. Claro, nadie contó que iba a haber mesas. Y los actores fueron muy educados y respetuosos de la marcación, porque la estupidez en verdad es universal. Entonces me agarraron y me tiraron arriba de la mesa y se rompieron unas copas y qué sé yo. Y se escucha la voz de mi madre, que estaba en el fondo del teatro, y escucho a mi madre que dice, este chico siempre hace lío. Ese fue mi debut en el teatro. Al día siguiente me echaron porque el vestuarista de ese espectáculo, eh, no sé, tenía una idea un poco rara, deseos raros para conmigo, y me pasó la mano extrañamente por el pecho cuando me estaba poniendo una camisa, y yo me fui a las directoras y le dije, me pasó esto, me puso la mano en el pecho, le digo, así que o él o yo. Y las directoras creo que aprovecharon y me dijeron él, y me fui. Probablemente estén arrepentidas, pero no importa, no No nos lo vamos a... creo, no lo creo. ¿No? No, no, qué sé yo, viste, la vida es, no sé ni siquiera si viven, porque te estoy hablando de esto hace 50 años, así que imagínate vos, es una experiencia, fueron mis primeras experiencias en teatro, y yo tuve, si hay algo que tuve suerte, es que por algún motivo u otro, yo tuve muchos motivos por los cuales hubiera podido dejar este oficio, pero nunca lo dejé. Siempre, por algún motivo u otro, volví. Pero yo no, yo te diría que este es un matrimonio mío con el oficio que ha tenido muchas vueltas, muchos momentos, muchas idas y vueltas, eh, y todo eso terminó formándome de alguna manera, pero yo no inicié este camino con la conciencia de la formación.
Yo era bastante inconsciente y muy necesitado. Eh, También tenía algo que tal vez podría ser tomado a mi favor. Nadie me esperaba con nada, a nadie le importaba mucho de mí y nada tenía para perder. ¿Por qué estuviste por dejar, decís? Porque por muchos motivos, por esto que te digo, porque el primer año del conservatorio fue un año muy complicado para mí, porque yo tenía una naturaleza muy temperamental, era muy chico también, tenía 16 años cuando entré al conservatorio, y realmente era chico. Y era mucho para mí, una invitación muy grande a la expresión, una necesidad muy grande, pero también mucho temperamento y la verdad yo creo que era un maleducado. Eh, eh, Me parece que yo era bastante maleducado. Entonces me tuve que ir aprendiendo que la cosa no era así, pero me llevó mucho tiempo entender que la cosa había que, sí, que yo tenía que trabajar a favor mío, que lo que estaba haciendo no era a favor mío, pero a mí me costó mucho entender cómo se trabajaba a favor de uno, sobre todo cuando uno tiene mucho temperamento, mucha emotividad o mucha entonces, a veces tirás viste como se dice, a veces tirás la palangana con el agua sucia y el bebé todo junto, ¿entendés? Y no es así, entonces vos decís, no, el bebé no se lo puede tirar. Entonces, aprender para mí, el ejercicio de aprender fue un ejercicio complicado porque además, te digo, por un lado, yo venía bastante mal educado, con muchos problemas de límite. Y por otro lado, tenía que educarme, porque el arte pide límites. Yo era muy ignorante, yo tuve que formarme en muchas cuestiones. Entonces, no me fue fácil y hubiera podido abandonar. Después vino la dictadura y para mí la dictadura fue un momento de mucho susto. El conservatorio fue tomado, de golpe teníamos gendarmes y fue muy difícil para nosotros poder seguir estudiando y seguir, a pesar de eso, estudiando, pero después sobrevivir, digamos, yo no tenía ningún respaldo para eso y no es fácil en nuestro oficio sobrevivir. Eh, y después siempre hay situaciones que van haciendo que después me empecé a seriamente empezar a formarme, pero empecé también a decirle que no a muchas cosas del oficio, que en un momento me apartaron del oficio, porque yo entendí que quería formarme con lo que yo intuí que era el camino para mí, por lo menos. Pero eso también hacía que yo no eligiese, no aceptase televisión, y empecé a formarme y a desarrollarme en la pintura y en dando clases y estudiando mucho. Y llegó un momento en el cual estaba muy apartado del oficio, ¿sabes? Entonces, como yo además eh, no soy eh, Pepito, el simpático, podríamos llegar a decir. Soy tímido y no soy una persona muy de armarme en el grupo, digamos, ¿no? Entonces eso también te aparta un Ujú. poco. Eh, entonces fueron muchas decisiones que yo tomé para mi formación. Muchas de esas decisiones me acercaban a algo que quería y muchas de esas decisiones me alejaban de algo que quería. Como todo, no hay colectivo que te lleve Ujú. a todos lados al mismo tiempo. Si vas para allá, no vas para allá, y si vas para allá, no vas para allá. Ujú. Entonces eso fueron momentos difíciles. Después hubo momentos en que mucha gente se iba del país y tuve que tomar decisiones. Eh, ¿Alguna vez pensaste en irte o nunca es se te que pasó por no, la... no por esa respuesta que te di, mi hogar es mi hogar y yo no.
yo no soy una persona yo no me imagino, yo no tengo condición de extranjero. Así como no entiendo la xenofobia, no la comprendo literalmente, no la comprendo, no comprendo el que un ser humano la pase mal por venir de otro lugar, no lo comprendo. No comprendo tampoco muy bien esto de irse y habitar otro lugar. Es contradictorio, pero es así. Yo sería un anfitrión de todos de cualquier ser humano, pero yo no confío en que cualquier espacio va a ser un buen anfitrión para mí. Tantas preguntas, a medida que ibas hablando se me iban viniendo miles. Por ejemplo, estaba pensando que tu mamá, que dijo en ese momento, siempre haciendo lío, tiene que ver a lo mejor con esto que vos te autodefinís como maleducado, ¿no? Que eras en ese Sí, momento. Y en alguna entrevista que vi tuya decías que eras muy petulante también. era Eh, petulante, sí, pero más que nada porque era eh, muy ignorante. yo, Eh, viste que cada persona le aparece a alguien de una determinada manera, ¿no? Yo sé que vos sos bravo porque vos no te acordás, pero laburamos juntos, después te digo en una cosa en televisión, no porque te haya visto, sino por los comentarios que me llegan. Sin embargo, te escuché hablar muchas veces, eh, sé el amor que se tienen con Ricky Pashkus y es como que yo, no sé, me engancho con una parte muy tierna tuya, ¿viste? Y eso me conmueve porque creo que no apareces así, pero a mí te me apareces así. Y eso bueno, me... en relación a muchas cuestiones que dicen es bravo, que sí, soy bravo, y eso, a eso no me refiero cuando digo mal educado, ¿no? Yo era, cuando dicen que soy bravo es porque tengo en relación a mi oficio una militancia. Y esa militancia es el único lugar donde yo milito. Es el lugar que además yo he seleccionado para militar, o sea, para llevar adelante lo que creo que es donde pongo mis valores, donde tengo fe, etc. Y es verdad que puedo ser exigente o a veces distante, pero eh, yo ya, esa fama de bravo, finalmente pasaron los años, ¿sabes? Y hoy por hoy, como está el mundo y como hay muchas, como veo que hay muchas cosas, me siento que soy un Bambi, porque eh, yo sería incapaz de tuitear en contra de un colega, yo sería incapaz de mancharle el nombre de un ser humano, yo sería incapaz de muchas cosas, y a mí me parece que eso, hoy por hoy, digo, qué bravo, che, ¿no? Eh, entonces ahí son cuestiones que yo diría, mira, está bien, es muy fácil ponerle una etiqueta a un ser humano, ¿entendés? Y te saca de muchos problemas. Eh, así como lo nombré a Ricky, que estuvo acá en Conciencia Elevada, también quiero nombrar a Leso, que sé que fue un maestro para vos, y recién que hablaste del primer año del conservatorio, sé que un día en tu primer año vos estabas subiendo a las escaleras, Él estaba subiendo. él estaba subiendo a las Yo estaba escaleras. sentado en uno de los escalones que conducen al conservatorio y subió un señor, para mí era un señor en ese momento, y yo estaba sentado y lo miro así, y él me mira y me dice, ¿y usted quién es? Le digo, yo estoy de primer año. Entonces me hace así en la cabeza y me dice, uff, falta mucho, falta mucho. Y ese fue mi primer encuentro con Agustín. Yo no sabía quién era y después pregunté
me dijeron que era Agustín Aleso. Y Agustín te había dirigido en una obra que repusiste, yo la vi con su dirección, que es Yo soy mi propia mujer, Sí. que invitamos a la gente en el Metropolitan, pasamos el anuncio. Sí, 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 estoy en el Metropolitan los viernes, los sábados y los domingos haciendo Yo soy mi propia mujer, sí. Que en verdad sigue siendo la dirección de Aleso. Yo hago un trabajo de reposición y de algunos cambios que he hecho, sobre todo lo que tiene que ver con la escenografía. Pero el trabajo sigue siendo de Agustín. Dijiste alguna vez en una entrevista que Agustín era un mensch, Sí, que es una palabra en yiddish para los sí. que no saben, porque eso para mí también habla de la persona, en este caso de vos, cuando se dirige así de alguien, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Agustín verdaderamente es lo que se llama un ser humano, un caballero, un hombre muy noble, ¿no? Siempre lo ha sido, con un carácter también muy importante. eh, eh, y bueno, para mí ha sido fundamental en muchos, muchos, muchos aspectos del trabajo. Me ha enseñado, lo he tomado como modelo, porque verdaderamente era un modelo a seguir, sigue siendo un modelo a seguir. Y una de las cosas que yo te dije que yo admiro a la gente o que me importa, y es el ejercicio de una ética, de la ética que cada cual decida, porque aun si es una ética o son principios que yo no comparto, si la persona vive con esos principios y los lleva a cabo, yo siento ya respeto por eso, independientemente que sean mis principios o no. Y Agustín era una persona verdaderamente de principios y que hizo de la ética una vida y un compromiso, un ser humano, eh, una obra de arte, diría yo. Eh, Se trasluce a través de todo tu discurso mucho análisis. ¿Me equivoco o es así? no, yo soy la persona que ha utilizado el espacio de lo que se llama el análisis para pensarme, sin lugar a dudas, muchas décadas. Y constantes, digamos. Para mí, hace poco digamos, que he abandonado el espacio ese, yo te diría, aproveché la pandemia, y te digo aproveché porque si no, no sé qué hubiera hecho. Y aproveché porque me parecía que era un momento propicio. Mira qué loco, ¿no? Justo en ese momento para mí era un buen momento para abandonar un poco ese espacio. Pero yo desde que tengo 17, 18 años nunca he abandonado ese lugar de pensamiento y he hecho muchísimas experiencias con diferentes profesionales. Pero a mí el encuentro más importante que siempre he tenido en el análisis es conmigo y es el ejercicio de pensarme. Y en ese sentido eh, me ha ayudado enormemente, más que diría a resolver problemas, a pensar problemas. Julio, ¿tenés por ahí una copa o un vaso? Sí, Que la tengo un gente ya vaso. sabe que esto es lo único arreglado. eh, ¿Y qué hacemos con esto? Y hacemos 3 deseos tuyos, quiero que pidas. ¿Los pido o los digo? Los decís. Ah, eh, deseo que mi ambición sea cada vez más acertada, más inteligente. Eh, Deseo templanza para lo que la vida me dé y humor. Esas tres cosas. Creo que tenés todo eso, que No se lo sé. cumplan. Muchísimas gracias, No, Julio gracias a Chávez. vos. Que estés muy bien.